Muy bien, ahora nos vamos a nuestra segunda presentación. Vamos a presentar ahora a Luis Alejandro Romero. Él es ingeniero en áreas de química e ingeniería de alimentos de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene trabajos de investigación en lo que respecta a formación en biotecnología y bioprocesos aplicados. Él ha realizado un estudio de doctorado en la Universidad de Lund en Suecia y actualmente se desempeña como investigador en la UMSA en el grupo de Ingeniería Bioquímica y Bioprocesos. Sin más preámbulos, Luis, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Estamos prestos a escuchar. Puedes empezar a compartir tu presentación. Claro. Muchas gracias, Gaby. Bueno, y a todos los que han organizado esta linda experiencia que es el Congreso. A mí me parece que lo que se ha dicho más de una vez y que me parece que es bueno reiterar es la importancia de este tipo de eventos para explotar el potencial que tenemos aquí en Bolivia. Bueno, voy a hablarles de uno de los proyectos en los que he trabajado, que es el potencial metabólico de la halófila Yangia para la coproducción de biopolímeros endo y extracelulares, y esto a partir de diversos sustratos. En realidad, una de las cosas que tengo que hacer antes de empezar es agradecerle a Pablo, porque muchos de los conceptos que voy a tratar me parece que es muy bueno conocerlos desde la perspectiva de un biólogo, de un experto como es Pablo, de todo el grupo de investigación de San Simón. Así que un poco vamos a hablar poniéndonos en contexto. Acerca del proyecto en sí, qué son las halófilas, qué es un potencial metabólico, qué es la coproducción, qué son los biopolímeros, endo, exo. Bueno, acerca de las halófilas ya les ha hablado lo más importante Pablo, que lo único que voy a repetir en esta presentación es que las halófilas son microorganismos que necesitan concentraciones altas de sal para poder crecer. ¿Qué entendemos por potencial metabólico? El potencial metabólico de un microorganismo es en qué está en capacidad de producir. Muchas veces son compuestos con alto valor agregado, que es lo que nos interesa. La coproducción se refiere simplemente a cuando puede producir más de un tipo de metabolito al mismo tiempo, o uno en una etapa y otro en otra etapa. Los biopolímeros, como un poco también mencionó Pablo en su presentación, son compuestos que por lo general son acumulaciones de polisacáridos o de otro tipo de compuestos que se acumulan ya sea dentro de la célula, como es el caso de los polímeros endocelulares, o fuera de la célula, que es el caso de los polímeros exocelulares. Ahora vamos a hablar un poco más de las halófilas. ¿Qué es lo que hace especiales a las bacterias halófilas o a los microorganismos halófilos en general? Es que han desarrollado una estrategia, la han desarrollado evolutivamente para poder colonizar ciertos ambientes que son demasiado inhóspitos para otro tipo de microorganismos. En el caso de las halófilas, lo interesante es que en el caso de que no desarrollase un microorganismo las estrategias que le permitan sobrevivir a condiciones inhóspitas, como las que se presentan en algunos ambientes como el Salar de Uyuni, de ahí el ejemplo, entonces no puede colonizar y muere, no es capaz de reproducirse en medios agresivos. En el caso de los microorganismos halófilos, cuando desarrollan estrategias evolutivas que les permiten poder sobrevivir a las condiciones inhóspitas, entonces no solo hacen eso, sino que nos brindan a nosotros, los biotecnólogos, el potencial para poder explotar estas características que han desarrollado para poder industrializarlas. Ahora, ¿cómo es que nosotros tratamos de explotar estas características que hacen especiales a las bacterias o a los microorganismos halófilos en general? Si nosotros damos un vistazo a la imagen que tenemos acá, tenemos más o menos un cuadro posible de lo que se podría hacer con microorganismos. Dime. Luis, no tienes compartido la pantalla. Permíteme. Por favor. Ahora sí está la función de compartir pantalla. Perfecto. Ahora sí, permíteme. En el cuadro en el que les estaba hablando es el potencial de lo que nosotros podemos hacer si es que tratamos de industrializar el potencial de las bacterias halófilas. Como podemos observar, acá tenemos un cuadro que resume las características de lo que es posible hacer. Como muchos de ustedes saben, los que trabajan en el laboratorio,
Cuando trabajamos con microorganismos, siempre tenemos que preocuparnos de muchas cosas, como es la provisión de agua pura para la preparación de medios de cultivo, también costos energéticos que están asociados a hacer que los medios de cultivo sean estériles, que el material donde vamos a llevar el cultivo sea estéril. Estas cosas, en cierta medida, pueden obviarse o no tener un componente tan importante cuando se trata de bacterias halófilas. ¿Por qué? Podemos utilizar agua salada directamente para hacer el cultivo de algunas bacterias halófilas o de microorganismos halófilos, porque las altas concentraciones de sal hacen que sea muy difícil que crezcan otro tipo de microorganismos que no sean los halófilos. Asimismo, esto sirve para mantener condiciones relativamente asépticas en nuestros medios de cultivo. Ahora, también podemos hacer la utilización de materia prima a partir de residuos. El día de ayer ha habido algunas exposiciones en las que han podido ver cuál es el potencial de utilizar residuos de la industria alimenticia, por ejemplo, una vez que se los acondiciona para ser utilizados por microorganismos. Una vez que nosotros juntamos todos estos componentes, podemos llevar a cabo la producción de biopolímeros, que es uno de los potenciales que he mencionado acerca de las bacterias halófilas, y a partir de estos polímeros se pueden diseñar muchos productos que pueden llegar a tener un valor agregado muy alto. Ahora, solo algunos puntos importantes. Los exopolisacáridos, por ejemplo, ¿cuál es su función fisiológica? Son una barrera ante factores abióticos, evitan que pierda agua la bacteria y por tanto que no tenga capacidad de colonizar un medio y ayudan a la fijación de moléculas. En el caso de los polihidroxibutiratos, ¿cuáles son algunas de sus características más importantes? Pueden bioacumular carbono en condiciones de estrés. Desde el punto de vista microbiológico, ¿qué quiere decir condiciones de estrés? Si es que nosotros diseñamos un medio de cultivo en el que tenemos un exceso de concentración de fuente de carbono y el factor limitante sea nuestra fuente de nitrógeno, llega un punto en el que el microorganismo deja de crecer, deja de generar biomasa y empieza a acumular el carbono en exceso en forma de corpúsculos. Estos corpúsculos, claro, microbiológicamente se llaman carbonosomas y son lo que se puede ver en la imagen. Son agrupaciones que básicamente son su reservorio de energía del microorganismo en caso de que se viesen las condiciones de seguir creciendo en el mismo medio. Otra de las características de los polihidroxibutiratos es que es fácilmente recuperable, que en realidad esto es entre comillas. Cuando digo que es fácilmente recuperable, me refiero a que sí hay protocolos establecidos para poder recuperar este bioplástico que es acumulado dentro de la célula. Hay protocolos conocidos, hay protocolos que se están desarrollando, así que es posible recuperar estas acumulaciones intracelulares. Y lo más importante en el marco de la biotecnología es que estos polihidroxibutiratos son candidatos para reemplazar los plásticos de origen petroquímico. Esto es muy importante porque ustedes saben que los plásticos de origen petroquímico, los procesos de producción de los mismos son altamente contaminantes. Y en la situación actual global que tenemos, no hay margen de error. Tenemos que buscar procesos que sean más verdes, que sean más amigables con el medio ambiente. Y este que estamos presentando es una buena opción. ¿Por qué es candidato para reemplazar a los plásticos petroquímicos? Es fácil, porque estructuralmente el polihidroxibutirato tiene características físico-mecánicas que son muy parecidas a las del polipropileno. Les voy a sugerir un par de artículos para que puedan ahondar un poco más en esto. Ahora, ¿qué es lo que se hace en este tipo de proyectos? Lo que se hace es que se tienen ciertos métodos para hacer el estudio de un metabolismo microbiano. Lo que hacemos primero es, se pueden hacer fermentaciones en lotes pequeños, que se hacen en matraces Erlenmeyers, en shakers, donde tenemos un control de algunas de las variables del proceso, las cuales son la cantidad de aireación que tiene, que es más o menos estándar, no podemos controlar mucho eso, la velocidad de agitación que se tiene en el medio, lo que tiene un efecto directo sobre la homogeneidad del medio de cultivo, y la temperatura.
Ahora, en el caso de que nosotros estemos trabajando con un microorganismo que necesite mayor control de sus variables operativas, como es el caso de algunas halófilas, podemos hacer uso de algunos métodos más sofisticados de cultivo microbiano, como es el uso de biofermentadores. Los biofermentadores, además de las variables que he mencionado previamente, nos permiten tener un control sobre otra variable importante del proceso, como es el pH. Muchos de los microorganismos halófilos, a pesar de haber desarrollado estrategias muy efectivas, evolutivamente muy efectivas para poder sobrevivir a ambientes inhóspitos, no son muy tolerantes a cambios bruscos en el pH de los medios. Y ustedes saben que cuando un microorganismo lleva a cabo su metabolismo, eh, si es que uno no ha introducido sales que sirvan como buffer dentro del medio, inevitablemente van a haber variaciones bruscas en la acidez del medio, lo cual no necesariamente es algo a lo que se pueda adaptar el microorganismo. Así que para llevar a cabo una fermentación más controlada que nos permita obtener mayor cantidad del biocompuesto que estamos buscando, es una buena estrategia utilizar biofermentadores. Y por último, otra de las herramientas que se tienen es la modelación estadística, que igual muchos expositores han hablado de eso, que es importante para poder identificar cuáles son las condiciones óptimas en las que las variables van a permitirnos maximizar la producción de los compuestos que nos interesan. Ahora, esto solo adicionalmente, en este proyecto en específico, lo que se hizo también con ayuda de un experto biólogo fue identificar los genes que hacen que este microorganismo sea capaz de producir uno u otro compuesto. Esto es muy importante porque una vez que tenemos identificados estos genes, el potencial que se tiene para utilizar esa información, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es muy importante saber qué es lo que hace que un microorganismo produzca cierto compuesto por medio de cierta ruta biológica. Ahora solo voy a hablar brevemente un poco de los resultados. En este cuadro se ve la comparación entre las diversas condiciones en las que se ha hecho el cultivo del microorganismo, y acá se puede ver cuánto ha producido de polihidroxibutirato, el polímero endocelular, y cuánto de EPS, que es el polímero extracelular. Acá se puede observar, tal vez está un poco pequeño, pero está dividido entre diferentes condiciones de fermentación. ¿Qué ha pasado cuando se ha variado la capacidad de buffer del medio? ¿Qué ha pasado cuando se ha variado la concentración de sal? Cuando se ha cambiado la fuente de nitrógeno, cuando se ha cambiado la fuente de carbono. Y estas últimas columnas son cuando se ha combinado estas condiciones, las que se ha identificado como óptimas. Ahora, si es que uno puede ver, hay una tendencia en la que hemos pasado de productividades relativamente bajas a productividades enfáticamente más altas gracias a la combinación de las variables que hemos identificado como las más importantes para la producción de uno y de otro compuesto. Esto es un perfil de crecimiento, la imagen que ustedes tienen a la izquierda, donde se puede ver cómo se va consumiendo la fuente de carbono, que es glucosa en este caso, y cómo se va generando la producción de endopolímero y exopolímero, también de la biomasa. Ahora, en este tipo de experimentos siempre es necesario que uno haga experimentos para poder determinar cuán grande es el efecto del cambio de una o de otra variable, que es lo que se ha hecho en la imagen de la derecha. Siempre es bueno estudiar sobre todo la parte del crecimiento exponencial y un poco la primera parte de la parte del crecimiento donde ya se ha llegado a la meseta del crecimiento. Es bueno saber esto porque en el caso de los biopolímeros que hemos producido en este proyecto, el exopolisacárido por lo general crece al mismo tiempo que el microorganismo. Esto quiere decir que las curvas de crecimiento celular y de producción de exopolisacárido tienden a tener la misma forma. En el caso de los polihidroxibutiratos, del polímero extracelular, endocelular, es al revés. Una vez que se llega a la meseta, es recién donde se empieza a acumular el polímero de manera intracelular. En el caso del microorganismo que hemos utilizado, esto no es mucho el caso, pero
Eso no lo hubiésemos sabido si es que no hubiésemos hecho un estudio previo, como es el de la imagen de la derecha. Ahora, haciendo un poco de análisis, ¿qué es lo interesante del proyecto? Es que se ha determinado que mediante la variación del buffer, mediante la variación de fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno, hemos podido inducir al microorganismo, en este caso a la Giardia, a producir polímeros tanto exocelulares, como es el caso del EPS, como intracelulares, como es el caso del PHB. Lo que también se ha hecho ha sido la identificación de los genes involucrados en la producción del exopolisacárido. También se ha hecho una caracterización del biopolímero, del EPS en este caso. Este es un gráfico que es de una técnica que se llama AF4, que lo que permite es determinar el tamaño molecular que tiene un polímero. Además de otras características, pero en este caso lo hemos utilizado para determinar su peso molecular. Y el gráfico de la derecha es un análisis FTIR, infrarrojo, que es utilizado para determinar cuáles son los grupos funcionales que se encuentran en el producto, en este caso en el EPS. ¿Para qué es importante cada uno de estos? Bueno, acerca de la identificación de genes, ya les he explicado un poco. En el caso del análisis para determinar el peso molecular, es importante porque muchas veces las aplicaciones que tiene un biopolímero están mucho en función de sus características y el peso molecular es una de ellas. Para los EPS, que generalmente tienen aplicaciones en el área de alimentos, es importante porque en función al peso molecular está la capacidad de gelificación que tiene y muchas veces se utilizan como espesantes. Es por eso que es una buena característica para tratar de determinar. En el caso del FTIR, los grupos funcionales nos dan pistas acerca de qué es posible que pueda hacer el polímero que se ha producido. En el caso de, a modo de ejemplo, si es que un biopolímero, un exopolisacárido, contiene grupos sulfato, es una buena pista acerca de que este exopolisacárido puede tener aplicaciones en el área farmacéutica, porque generalmente están asociados a la inmunoregulación para evitar la formación de tumores. Así que todas estas son herramientas que permiten saber hacia dónde vamos a apuntar con lo que produzcamos. Bueno, un poco un breve resumen de lo que se ha hecho. Se ha podido analizar el potencial metabólico de este microorganismo en específico. Se han identificado los genes que están involucrados en la biosíntesis del EPS. Se han determinado condiciones óptimas, o en este caso, combinaciones de condiciones óptimas para la coproducción de ambos polímeros. Y se ha caracterizado también el EPS que se ha obtenido. Ahora, todo esto nos lleva a ¿qué? A mí me parece que siempre es bueno que nosotros hagamos una transición de lo que se hace sobre papel, pasarlo al laboratorio, y de lo que se hace sobre el laboratorio, ver cuál es el impacto real del proyecto. Es por eso que siempre me gusta discutir un poco acerca de la trascendencia de los proyectos. En este caso, ¿cuál es el impacto de este proyecto? El impacto de cualquier proyecto de investigación, ustedes saben, siempre va a ser la generación de conocimiento. Es lo primero que tenemos como impacto de cualquier proyecto de investigación. A partir del conocimiento que se genera, podemos elaborar estrategias que nos permitan saber dónde vamos a apuntar, qué línea de investigación vamos a seguir o dónde vamos a aplicar el conocimiento que hemos generado. En este caso, la identificación de genes que están involucrados en la biosíntesis de polímeros es crucial. ¿Por qué? Porque estos genes han sido desarrollados evolutivamente por microorganismos que han aprendido a adaptarse a condiciones severas, a condiciones agresivas del medio. Si es que alguien decide que algún gen tiene potencial biotecnológico, por medio de ingeniería genética y sobre microorganismos modelo como la Escherichia coli, es posible introducir estos genes y que una vez expresados nos permitan hacer exactamente lo que hace este microorganismo, pero en condiciones mucho más controladas, que conozcamos mucho mejor, que nos puedan dar rendimientos mucho más altos. Porque muchas veces el problema en este tipo de microorganismos nuevos, interesantes, es que no tienen productividades muy altas. Así que una estrategia para
atacar este problema es la que menciono, el identificar los genes que hacen que produzca lo que produce, hacer que se manifiesten en otro microorganismo donde tengamos mucho mayor rendimiento. Esto ya con miras a la industrialización. Y sobre todo, es importante que si es que pensamos en el escalamiento del bioproceso, pensemos en algo que muchas veces obviamos como científicos, y es que siempre tiene que haber un análisis de factibilidad cuando nosotros queremos ver cuál es el potencial real de un microorganismo. He mencionado que el PHB es un candidato para reemplazar a los polímeros que son de origen petroquímico. ¿Cuál es la razón por la que, a pesar de que el PHB se conoce desde hace décadas, aún no haya habido una transición a utilizarlo en lugar de los polímeros petroquímicos? Y la razón principal es el costo. Mientras uno tiene un costo X en producir cierta cantidad de polímero petroquímico, muchas veces la misma cantidad requiere de 3, 4, 10, 20 veces los costos cuando se lo hace a partir de microorganismos. Eso es lo que se quiere buscar con este tipo de proyectos, el encontrar condiciones óptimas, microorganismos óptimos, para poder ir balanceando esto, para que los beneficios sean cada vez más grandes, que se llegue a un punto de equilibrio y finalmente podamos dejar de depender de los productos de origen petroquímico. Ahora, brevemente, lo que se ha hecho un poco en Bolivia, que van a hablar un poco más, van a ver un poco más en el resto de las charlas, sobre todo en la siguiente charla. Hay algunos proyectos que están basados en los recursos locales. Uno en el que hemos trabajado ha sido la producción de isopolisacáridos a partir de un microorganismo que ha sido aislado del salar de Uyuni, utilizando tallos de quinoa y acerrín de Curupau. Lo interesante es, y esto es solo un pantallazo, que es un muy buen ejemplo de que todo cuanto necesitamos para realmente hacer investigación que trascienda, lo tenemos acá. Es casi irónico que, siendo Bolivia un país que tiene tal riqueza de recursos naturales, no pueda repuntar como otros países que no tienen nuestra riqueza, nuestra biodiversidad, pero sí tienen más experiencia y hasta tal vez un poco más de recorrido en la parte biotecnológica. Lo que hemos hecho en este proyecto ha sido, hemos utilizado tallos de quinoa y acerrín de Curupau. Los hemos pretratado para liberar los azúcares que contiene el material lignocelulósico. Después hemos llevado a cabo una fermentación utilizando las condiciones que hemos visto que eran las más determinantes para el microorganismo, y finalmente hemos podido obtener un exopolisacárido. Este es un muy buen ejemplo de utilización integral de los recursos naturales, porque ustedes saben que somos el segundo productor mundial de quinoa, así que luego de época de cosecha de quinoa tenemos una enorme cantidad de tallos de quinoa, los cuales se deberían utilizar. La bacteria ha sido aislada aquí en el Salar de Uyuni, es un recurso boliviano, así que es un ejemplo de lo que se puede lograr hacer aprovechando todo lo que tenemos. Bueno, les agradezco a todos su tiempo, la atención. Espero que les haya parecido, aunque sea medianamente interesante, de lo que se ha hablado. Siempre estoy abierto a dudas, a preguntas, a discusión. Ahí están mis datos y, bueno, les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Luis. Realmente las tres presentaciones se complementan y nos ayudan a enfocar toda la potencialidad que tenemos. Tenemos pocos minutos para preguntas, pero aquí te hago una pregunta que nos hacen desde la aplicación de Juba. ¿Pueden las halófilas acumular litio? Esa es una buena pregunta. No estoy seguro si es que ha habido estudios acerca de la acumulación de iones metálicos, como es el caso del litio, pero yo me vería inclinado a responder que sí, porque hay evidencia de la acumulación de muchos iones metálicos, no necesariamente litio, porque muchas veces el microorganismo lo que necesita es como hacer un filtrado del alimento que tiene a su disposición. Así que muchas veces esas acumulaciones sirven para llevar a cabo algunos procesos metabólicos. No hay, que yo sepa, aún no hay estudios que evidencien eso,
pero a mí me parecería que tal vez quien estaría un poco más en condiciones de responder eso hubiese sido Pablo. Ok, perfecto. Vamos a una segunda pregunta, sobre todo por el enfoque que le has dado vos a tu presentación. Nos decían una anterior pregunta donde nos decían Alomonas boliviensis ya fue descrita en el 2004. Entonces, y hoy estamos ya en el 2020. Entonces, ahí viene la pregunta y creo yo que también vos los has presentado tal cual. La trascendencia o que podamos nosotros utilizar estos microorganismos o las aplicaciones potenciales para que podamos tener nosotros un costo-beneficio. ¿Cuál crees vos que sería el principal factor que impide que se pueda desarrollar en una industria o a un nivel potencial ya industrial? Bueno, a mí me parece, primero que es una muy buena pregunta, porque muchas veces uno, analizando un poco la literatura, ve y dice, bueno, este tipo de productos, de biocompuestos, ya se los conoce hace décadas. Dos, el segundo hecho es que la Alomonas, más de una década que ya se la conoce, sabemos que tiene potencial, entonces, ¿qué es lo que nos evita? A mí me parece que son, a grosso modo, son dos factores. Y es uno, el que muchas veces los equipos de investigación que se tienen aquí en Bolivia acumulan mucho profesionales de áreas afines, pero no necesariamente ejercemos lo que es la interdisciplinariedad. Porque a mí me parece que si es que uno quiere hacer la optimización de procesos, está bien que al inicio los que te den las pautas sean biólogos, sean bioquímicos, pero en una parte en la que tú necesitas diseñar un proceso que tenga miras al escalamiento, a la industrialización, necesariamente tienes que tener conceptos un poco más ingenieriles. Así que ese es uno de los primeros problemas que tenemos, es que muchas veces pensamos que desde nuestra propia área de expertía vamos a ser capaces de hacer todo, que eso no es cierto. Necesitamos personas expertas en otros campos, en otras áreas que complementen a las nuestras y que nos permitan hacer proyectos que sean más grandes, que sean más trascendentes y que, como en el caso de la pregunta, nos permitan ya hacer el salto, ¿no? A hacer algo un poco más grande, tal vez primero piloto y después con miras a la industrialización y a la producción en gran escala de este tipo de compuestos. Y el segundo factor es el económico, que se tiene que estudiar más en hacer la optimización de los procesos para que nosotros podamos obtener realmente cantidades que hagan el balance entre el costo y el beneficio. Perfecto, Luis. Y te hago la última pregunta. Igual te invito a que puedas responder las otras que tenemos en la sesión de preguntas-respuestas en la aplicación de Juba o si no también en la aplicación de Zoom. Y también a todos los invitamos a que den rate a la presentación de Luis. La última pregunta, sobre todo porque en lo que vos hablabas en tu presentación estabas hablando de los pasos. Entonces, en identificar los genes de este microorganismo y ¿crees vos que al hacer una manipulación genética o aislamiento de estos genes interesantes podamos tener una posterior bioproducción? ¿Crees que en Bolivia sea factible realizar estos trabajos? Porque claro, tu trabajo de investigación fue realizado en la Universidad de Lund. Entonces, ¿habría una posibilidad de poder trabajar eso aquí? Por supuesto, por supuesto. Primero que también es una muy buena pregunta esa, porque a mí me parece que ya tenemos la masa crítica en cuanto a profesionales que sean capaces de llevar a cabo esa manipulación genética para poder trabajar con microorganismos que sean genéticamente modificados y que ya estén optimizados sus metabolismos para llevar a cabo cierta bioproducción. A mí me parece que tenemos profesionales muy competentes en el área. Pablo, que ha expuesto antes, es un muy buen ejemplo de eso. Y tenemos la ventaja adicional de que muchos de los microorganismos de los que ha hablado justamente Pablo, de los que se pueden encontrar en el Salar de Uyuni sobre todo, tienen la ventaja evolutiva de que ya poseen esos genes que los hacen capaces de producir compuestos interesantes. Tenemos los genes, tenemos los profesionales, así que, por supuesto, pienso que se puede aplicar totalmente aquí en Bolivia. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Gracias Realmente, a ustedes. sí, no, gracias por tomarte el tiempo, compartir con nosotros, compartir con la audiencia y todos los profesionales de Bolivia.
Invitamos por favor a todos a dar rate a la presentación de Luis y damos por terminada esta sesión. Los invito a que pasemos a la siguiente sala con la presentación de Diego. Gracias. Gracias, Luis.